Muy pocas personas conocen a Jo Jorgensen, la candidata a la presidencia de Estados Unidos del Partido Libertario, y la razón por la que la mayoría de la gente no la conoce es porque es prácticamente un monopolio. Únicamente invitan a los debates a los republicanos y a los demócratas. Los medios ignoran ampliamente al Partido Libertario, lo han ignorado durante muchos años. Y ese es el problema que tenemos en la actualidad, porque los dos partidos hoy en día, los republicanos y los demócratas, básicamente buscan las mismas cosas, buscan ampliar el poder del gobierno, que interfiera más en la economía, ampliar su poder, ampliar las regulaciones, los programas sociales, el estado de bienestar, disminuir las libertades individuales. Eso es lo que buscan hoy en día los dos partidos. Si bien en la actualidad los republicanos eran más afines a los libertarios, al Partido Libertario, hoy no es así. Hoy prácticamente los dos partidos ya aceptaron que el socialismo es bueno, ya aceptaron que imprimir dinero es bueno, ya aceptaron que la intervención del gobierno en la economía es algo bueno. Y si la única diferencia es el grado, los demócratas obviamente buscan más socialismo, buscan prácticamente un socialismo absoluto, y Trump no. Trump sí cree en los programas sociales, sí cree que debe interferir en la economía. Trump no cree del todo en el libre mercado ni en el capitalismo. Pero esa es la única diferencia entre ambos candidatos hoy en día, entre ambos partidos, el grado de socialismo que apoya cada uno. Así que no importa quién gane, el socialismo va a ganar. Con los demócratas va a ganar en mayor medida, pero con los republicanos también va a ganar. Trump lo único que ha hecho este año ha sido imprimir dinero y mandárselo a la gente en cheques. También ha intervenido ampliamente en la economía, por ejemplo con la compra de TikTok, ha intervenido fuertemente en eso. O sea, no son las labores de un presidente que realmente cree en el capitalismo y en el libre mercado. Pero esa es la cuestión hoy en día. Los dos candidatos básicamente ya aceptaron que el socialismo es bueno, y el único candidato, la única candidata que realmente haría las cosas diferentes en Estados Unidos sería Jo Jorgensen, pero lastimosamente los medios la han ignorado, no está invitada a los debates, prácticamente nadie conoce de ella, nadie conoce sus ideas, las ideas del Partido Libertario, y muy pocas personas conocen que los padres fundadores de Estados Unidos eran libertarios. Si las personas leen la Constitución de Estados Unidos se van a dar cuenta que es básicamente un manifiesto libertario, donde se pone por encima al individuo antes que el gobierno. La Constitución básicamente limita al gobierno únicamente a proteger los derechos y las libertades de las personas. La Constitución de Estados Unidos, escrita por James Madison, el que es considerado el padre de la Constitución, dice claramente las funciones del gobierno. En ninguna parte se habla de que el gobierno debe involucrarse en la economía, ni en la educación, ni en la atención médica, ni en nada de esto, ni en las pensiones. No se habla de nada de esto. Estas no son las funciones del gobierno. El gobierno solo está ahí para limitar, para proteger las libertades y los derechos de las personas. Y con este gobierno limitado, Estados Unidos funcionó a la perfección durante más de 100 años. Fue la economía más próspera, se podría decir, de la historia, el país más libre de todos. Las personas de diferentes países huían para emigrar a Estados Unidos, no por cosas gratis, no por el estado de bienestar, porque no existía, no buscaban empleo garantizado, educación gratuita, servicios médicos gratuitos. Las personas no buscaban nada de esto cuando emigraban a Estados Unidos. Lo único que buscaban era libertad del gobierno, libertad para poder hacer lo que ellos quisieran, y eso fue lo que hizo que Estados Unidos fuera un país único, y eso es lo único que promete Jo Jorgensen. Ella no promete cosas gratis como los otros candidatos. Ambos prometen cosas gratis, prometen intervenir en la economía, prometen regular empresas o cobrar impuestos o imprimir dinero. Ambos prometen ese tipo de cosas. Jo Jorgensen no promete nada de esto. Lo único que promete es restaurar la libertad en Estados Unidos, la libertad que hizo que Estados Unidos fuera el país más próspero de la historia. Ahora, el problema con todo esto es que libertad y capitalismo, y esto de lo que estoy hablando, son pésimos eslogans de campaña. Las personas no votan por libertad, las personas votan por cosas gratis, y ese es el problema. Los padres fundadores de Estados Unidos sabían eso. Es por eso que Estados Unidos fue creada como una república. Ellos sabían que si Estados Unidos era una democracia, colapsaría tarde o temprano. Así que los padres fundadores protegieron a las personas de la democracia con la forma republicana de gobierno que crearon en ese entonces. Es decir, ellos tenían miedo de que hubiera un gobierno central, un gobierno federal que controlara a los demás estados e impusiera impuestos, regulaciones, leyes y este tipo de cosas. Por eso es que ellos crearon una forma republicana de gobierno, donde cada estado era en cierta medida soberano y podía implementar sus propias leyes. Había más libertad individual, y la belleza de esto es que los estados no podían cobrar muchos impuestos, no podían poner leyes
absurdas o muchas regulaciones, porque si hacían esto, las personas se iban de un estado a otro, era muy fácil. Si se ponían a hacer este tipo de cosas, si se ponían a hacer promesas populistas que no tenían sentido, que no eran viables, las personas se daban cuenta de esto, no les gustaba que les cobraran impuestos y se iban a otro estado, que era muy sencillo. Y esta fue la forma de gobierno que entregaron los padres fundadores y funcionó bien por mucho tiempo. Fuera de eso estaba prohibido durante mucho tiempo el impuesto sobre la renta, tenían que acogerse a un patrón oro, no se podía imprimir dinero fiduciario como en la actualidad, es decir, hicieron todo tipo de cosas para que Estados Unidos fuera un país único, y Estados Unidos prosperó por mucho tiempo, fue el país más rico de la historia durante ese tiempo, y eso fue gracias a que tenían un gobierno limitado, con estados independientes, se regían bajo un patrón oro y el individuo estaba por encima del gobierno. La única función del gobierno en ese entonces era simplemente proteger las libertades de las personas, proteger sus derechos, su propiedad, su trabajo, eso era lo único. Por lo tanto, ese sistema funcionó muy bien por mucho tiempo. Estados Unidos fue increíblemente libre durante todo el siglo XIX, que fue el periodo más próspero de la historia americana y de la historia mundial. Ahí fue cuando Estados Unidos tuvo, como ya les dije, un gobierno pequeño, tuvo un patrón oro clásico, y Estados Unidos, el gobierno básicamente siguió la Constitución que escribieron los padres fundadores. Todo eso es muy diferente ahora, es muy difícil ahora cuando todo el mundo vota y el gobierno ha paralizado a tanta gente. El gobierno básicamente paraliza a las personas y luego les entrega una muleta y les dicen, si ven, si no fuera por mí no podrían caminar, pero las personas no se dan cuenta que fue justamente el gobierno la que las paralizó en primer lugar. Cada que el gobierno le da algo gratis a un grupo de personas, por definición debe quitarle eso a otro grupo de personas. El gobierno de por sí no tiene nada. El gobierno no puede prometer cosas gratis porque nada de eso es gratis. Todo eso cuesta dinero y ese dinero sale de otro grupo de personas. Así que mientras el gobierno con una mano te da un par de monedas, con la otra te está metiendo la mano en el bolsillo de atrás para sacarte toda tu billetera. Ese es el gobierno, así es como funciona. Las personas no entienden que están paralizadas por culpa del gobierno. Todo lo que ven es al gobierno ofreciendo muletas, pero no se dan cuenta de que fue el gobierno el que las paralizó en primer lugar. Y por eso es tan importante el Partido Libertario. Es el único partido en Estados Unidos que realmente harían las cosas diferentes. Volvería a la Constitución, volvería a los principios de los padres fundadores y volvería a implementar lo que hizo que Estados Unidos fuera el país más próspero en la historia, que es libertad, que es patrón oro, que es eliminar impuestos como el impuesto sobre la renta. Estados Unidos no tuvo impuestos sobre la renta sino hasta 1913, cuando también se creó en ese mismo año la Reserva Federal. Hasta entonces Estados Unidos no había tenido ningún impuesto sobre la renta y fue increíblemente próspera. Tampoco tenía Banco Central antes de eso. El impuesto sobre la renta es básicamente inconstitucional en Estados Unidos. Y no hacía falta tener un impuesto sobre la renta porque en ese entonces no habían estos programas sociales, no había este estado de bienestar, no había... El gobierno era básicamente muy pequeño, por lo tanto no se necesitaba cobrar el impuesto sobre la renta a las personas. Estados Unidos básicamente se financiaba con aranceles, con pequeños aranceles. El gobierno era muy pequeño y este sistema funcionó durante mucho tiempo. Las personas, es una idea muy radical hoy en día, pero las personas en ese entonces podían conservar el 100% de su trabajo y eso fue lo que hizo que Estados Unidos fuera un país único. Pero bueno, con estas elecciones todo cambió, lo mismo con las elecciones de los últimos tiempos. El candidato que gana es el candidato que promete más cosas gratuitas y así va a seguir siendo, y por eso es que los padres fundadores en Estados Unidos trataron de hacer la Constitución de tal manera de que no fuera una democracia. De hecho, si las personas leen la Constitución de Estados Unidos, no van a encontrar la palabra democracia ni una sola vez. En ninguna parte está escrito que Estados Unidos sea una democracia. Porque en una democracia ocurre lo que siempre ocurrió a lo largo de la historia. Las personas menos favorecidas, las personas con menos dinero, que es la gran mayoría, van a votar por quitarle el dinero a los demás de una forma u otra y progresivamente. Es decir, una democracia termina siendo, de una manera u otra, termina convirtiéndose en un socialismo, y eso es lo que tenemos en la actualidad. Un país que era increíblemente próspero como Estados Unidos, la cuna del capitalismo se podría decir, hoy en día es un país socialista más, un país con una economía mixta, que si bien todavía tiene algunos segmentos capitalistas, algunos segmentos de libre mercado, tiene un gobierno todopoderoso que controla, regula, cobra impuestos, limita y hace lo que se le antoja. No obedece la Constitución que crearon los padres fundadores en su momento. Y esperemos que tal vez en algún momento logremos tener de verdad
un candidato que vuelva a las raíces de Estados Unidos. Esperemos algún día tener un candidato libertario que de verdad tenga alguna chance de ganar. Esperemos que algún día las personas comprendan que no existen las cosas gratis, dejen de votar por aquel candidato que promete cosas gratis. Esas cosas no son gratis, de hecho no existe nada más costoso que lo que el gobierno dice que puede dar de forma gratuita. Ojalá algún día las personas voten por libertad, no por cosas gratis. Y votar por libertad significa votar por limitar al gobierno, por eliminar el tamaño del gobierno, por reducirlo drásticamente, no por ampliarlo. Pero bueno, de cualquier manera pueden encontrar a Jo Jorgensen, pueden encontrar sus ideas y las ideas del Partido Libertario en Instagram o en YouTube. Simplemente ponen Partido Libertario, Jo Jorgensen, y la van a encontrar con todas sus ideas, con todas sus propuestas. También han habido otros candidatos libertarios muy importantes en la antigüedad, por ejemplo, Ron Paul fue uno de ellos, Harry Browne fue otro. Son personas que de verdad entienden la economía, que de verdad entienden los problemas en la actualidad. Los problemas en la actualidad no son causados por el capitalismo, sino por el gobierno. El gobierno ha interferido increíblemente con el capitalismo y esos son los problemas en la actualidad. El gobierno ha paralizado a un montón de personas y les ha dado muletas, y las personas están felices porque recibieron muletas gratis, pero no se dan cuenta de que la única razón por la que no pueden caminar es por el gobierno.